Muy buenas tardes y bienvenidos una nueva semana a esta serie de programas especiales de Ahora Huelva que estamos realizando. Recordemos que la pasada semana hablamos sobre sanidad, de cómo la pandemia, la crisis del coronavirus ha afectado a este sector, y hoy vamos a hablar de otro de los pilares de nuestra sociedad, como es la educación, y para ello volvemos a contar de nuevo con 4 invitados esta noche en nuestro plató. Vamos a presentarlos antes de comenzar a debatir sobre este asunto. Tenemos esta noche con nosotros a la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, bueno, muchas gracias. Está también hoy con nosotros Emilio Pascual, catedrático jubilado, también presidente de la Academia, que es una de las organizadoras de estos programas. Bienvenido también y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. También está hoy con nosotros la delegada de Educación en Huelva, Estela Villalba. Bienvenida también, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Y por último nos acompaña una alumna también como protagonista, ¿no?, de cómo se ha vivido esta pandemia en la educación de nuestra provincia. Ella es Reyes Rebollo y estudiante de grado de la Universidad de Huelva. Bienvenida, Reyes, también gracias por acompañarnos hoy. Vamos a comenzar, me gustaría comenzar escuchando a la rectora que nos explicase pues cómo ha sido, cómo se ha vivido en la Universidad de Huelva, en nuestra universidad, esos meses, sobre todo los primeros, ¿no?, en los que hubo que improvisar mucho. ¿Cómo se vivió en la Universidad de Huelva? Bueno, se vivió con la percepción de que estábamos en una situación excepcional, grave, con la idea muy clara de que teníamos que contribuir a que la situación sanitaria se pudiera controlar y al mismo tiempo con el compromiso de que la universidad se cerraba pero no paraba, teníamos que seguir trabajando. Esto fue algo verdaderamente muy complicado, hacer que una universidad con tantos miles de personas en formato presencial de repente pasara a un formato online. Fue un reto muy grande, yo creo que inédito en la historia de la universidad, no solo la de Huelva sino en general. Y sin embargo, bueno, pues en unos pocos días conseguimos que al menos desde su casa los profesores y los estudiantes pudieran tener acceso a la plataforma online, que es la Moodle con la que funciona la Universidad de Huelva, que aquellos profesores que hasta entonces no habían abierto nunca sus asignaturas la tuvieran abierta y que empezaran a familiarizarse. Ha sido un gran esfuerzo para los estudiantes, desde luego, que tenían que enfrentarse también con una nueva forma de su aprendizaje, con a veces dificultades porque no tenían una buena conexión de wifi para seguir las clases por la plataforma, o a veces tenían móviles pero no portátiles, y también para el profesorado. Sobre todo yo creo que para el profesorado de más edad, que son excelentes profesores, pero que por su edad y por su formación también de origen, no estaban tan familiarizados con las nuevas tecnologías como los más jóvenes. Y sin embargo ahí se hizo un enorme esfuerzo y hubo una gran voluntad de aprender, de empezar a manejarse con esas nuevas tecnologías, y finalmente, con algunos incidentes como era normal, pero hemos conseguido, tanto el año pasado con un confinamiento total como este año con un sistema más híbrido, hemos conseguido al menos que los estudiantes no perdieran su curso. Delegada, para la Junta de Andalucía, para la Delegación de Educación aquí en Huelva, todo un reto, ¿verdad? Un reto importantísimo. Imagínate que de un viernes a un lunes, ¿no? Pues salimos del cole el viernes y no volvemos el lunes, ¿no? Y tenemos también que tener en cuenta la cantidad de distintas modalidades de enseñanza, de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos, conservatorios, enseñanzas de régimen especial, escuela oficial de idiomas. Son muchas las modalidades de enseñanza que abarca esta Consejería de Educación, y de edades muy variadas también, con lo cual muchas dificultades desde el principio. El primer gran reto que sí asumimos que nos preocupaba muchísimo fue el de dar de comer al alumnado más vulnerable. Hay más de 3.400 alumnos y alumnas onubenses que tienen garantizadas al menos 3 comidas al día en nuestros centros escolares, ¿no? Pasar a casa nos preocupaba muchísimo, ¿no? Ahí se trabajó contra reloj para montar un dispositivo de servicio de catering que pudiera llevar en colaboración con los ayuntamientos. Nos volvimos locos, ¿no? Porque este alumnado está disperso. Fue difícil controlar, ¿no? Y una vez, bueno, paralelamente en realidad a todo ese procedimiento que se puso en marcha en un tiempo récord, bueno, pues empezamos
a plantear esa formación telemática, ¿no? Tal como dice María Antonia Peña, todo un reto importantísimo. Ahí, bueno, se empezó a trabajar desde el refuerzo de las plataformas que ya teníamos, también la Moodle Centro, que teníamos nuestro sistema de información Seneca. Se multiplicó por 10 su capacidad para que pudiera dar cabida a todo el alumnado, a todo el profesorado. Se abrió un banco de recursos e-aprendizaje que hoy día continúa y que se ha convertido en un punto de encuentro para familias, para profesores, con recursos educativos para todas las asignaturas, materias, enseñanzas, tipos de enseñanza. Se ha convertido en un punto de encuentro donde puedes encontrar prácticamente de todo, desde consejos y asesoramiento, incluso bueno, para que te cuides, ¿no? Desde el punto de vista de emocional, hasta recursos educativos y de todo tipo, ¿no? Ese recurso se sigue utilizando y se pone en valor. Se recuperó el blog Averroes, donde también había muchos recursos virtuales a la mano del profesorado. Se pusieron en marcha programas televisivos también en Canal Sur, no sé si nos acordamos. Bueno, pues la idea es que independientemente de la familia y de su entorno social y sus capacidades, lo que tuvieran en casa, bueno, pues que de alguna manera u otra pudieran continuar, porque los colegios cerraron, pero no paró la docencia en ningún momento, ¿no? El profesorado hizo un esfuerzo extraordinario. Las familias, que siempre sabemos que son imprescindibles, ¿no? Bueno, pues se evidenció, ¿no? que ese apoyo a sus hijos, y mira que estábamos todos trabajando, todos, ¿no? En esa vorágine que teníamos en casa, pero ese apoyo familiar fue fundamental. Un esfuerzo solidario también de muchas empresas, de muchos colectivos, de profesores que se pusieron a hacer mascarillas, de llegar recursos. O sea, fue un esfuerzo solidario importantísimo. Y instrucciones, se dictaron muchas instrucciones para adaptar las programaciones. Tenemos que tener en cuenta que estábamos casi ya a la segunda evaluación, cómo se iban a hacer esa segunda evaluación, cómo se iba a abordar después la tercera, porque nos fuimos en principio para 15 días, pero la realidad fue que el alumnado no llegó a incorporarse, ¿no? Cómo se iban a hacer pues esas evaluaciones también de los estudiantes que titulaban, esas etapas que titulaban. Entonces, bueno, se dictaron instrucciones para todo tipo de modalidades, para todo tipo de... que el profesorado y el alumnado y sus familias, ¿no?, pudieran tener la garantía de que esos procesos de enseñanza-aprendizaje se iban a llevar de la mejor manera posible, y sobre todo sin que ningún alumno se viera perjudicado, ¿no?, por esta situación. Emilio Pascual, era muy necesario hablar también en esta serie de programas de nuestra educación, ¿verdad? Sí, claro, era uno de los temas obvios. En realidad casi todos lo son. Mi principal problema, después de haber tenido la idea de organizar este ciclo, pues una cosa que se me ocurrió un día, pues fue la imposibilidad, en cuanto yo lo vi un poco más de cerca, la imposibilidad de cubrir todos los aspectos del asunto. Eso es imposible. Es decir, hemos cogido los más importantes, o con los que yo creo que son más importantes, pero está claro que habría muchos más. Es decir, ¿por qué no hablar también del tema de la distribución, del transporte, de cómo ha habido todo ese de servicio mínimo, el comercio, que se ha mantenido como ha podido? Esas cosas, de alguna manera, se tratarán junto con el turismo y la infraestructura desde el punto de vista económico, pero es insuficiente y hay más. Y lo mismo pasa dentro de cada tema. Estoy seguro que a Antonio Pereira en Medicina le hubiera gustado tratar cosas además de las que trató, lo dijo él mismo, sí. Y a mí me pasa lo mismo aquí. Es decir, aquí está representada la universidad, está representada la delegación, alumnos, pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera habido profesores también. Y más que de la casa, porque más o menos en la casa puedo yo, en lo que he estado pendiente de la universidad, saber un poquito qué ha pasado, por tener una idea, pero de la enseñanza de los niveles más elementales, de esto sé muy poco, y me hubiera gustado que hubiera habido algún representante, pero puedo decir que no es que no lo he intentado. Se ve que no he sido capaz de tocar la tecla adecuada, pero el caso es que todo el mundo se ha negado, de los que yo he podido consultar. En fin, eso es lo que ha pasado. De todas maneras, creo que podemos, entre unos y otros, hacer una panorámica suficiente para que el público
sepa un poco lo que hemos hecho, o lo que han hecho, mejor dicho. Yo lo digo de dentro como si estuviera dentro todavía y tengo ese ímpetu, pero la verdad es que yo estoy fuera, salvo un poquito de máster que doy. Ahora, el interés no me falta. Lo que se ha hecho y con qué poquitas cosas se ha logrado. Entonces yo creo que va a ser suficiente. A mí me hubiera gustado presentar desde el punto de vista de los padres, no en la universidad, porque nosotros en la universidad damos clases a adultos, pero en los niveles más elementales los padres han tenido también una seria, sobre todo los padres de alumnos muy pequeños, que los han tenido en su casa y han tenido que hacer un poco también de maestro, sustituyendo al que no estaba. Entonces yo lo sé por mis sobrinos, por gente de la edad de mis sobrinos también, que han tenido que estar haciendo ese papel sin ningún conocimiento previo y como una cosa de absoluta urgencia. Entonces, me hubiera gustado también, pero no puede ser más de lo que hay y ya está, es lo que tenemos. Y sí que hay una serie de preguntas curiosas que yo empezaré a hacer también, porque yo tengo bastante curiosidad en preguntar, sobre todo al principio, por los hechos. Luego ya veremos la segunda parte del asunto, supongo, que es la de qué lecciones nos ha dado esto. Claro, de cara al futuro, que se ha aprendido de esta crisis. Tengo varios. Vamos a escuchar también a Reyes. Reyes, ¿en qué curso estás? Estoy en segundo de En segundo, por lo tanto llevas 2 años en la universidad, bastante raro. ¿Cómo fue, sobre todo, el año pasado, cuando entras con muchas ganas en la universidad y te encuentras a mitad de curso pues con esta situación? ¿Cómo fue al principio, sobre todo? Hombre, yo creo que al principio para todos los estudiantes fue un poco de incertidumbre, porque yo creo que tanto profesores como alumnos teníamos la esperanza de que en algún momento volviéramos a las aulas. Entonces tampoco sabíamos cómo íbamos a ser evaluados, cómo iba a salir todo. Pero bueno, considero también, igual que la rectora, que los profesores han hecho un gran esfuerzo, porque mantener la concentración de los alumnos durante 2 horas en una pantalla creo que es bastante complicado, porque en presencial un profesor puede utilizar un abanico mucho más grande de recursos, y de forma online yo creo que han tenido que darle más vueltas para ver cómo nos mantenían concentrados, también a todos los alumnos, porque cada uno tenía un ámbito en su hogar con muchas más distracciones que en un aula en el que todos estamos atendiendo. Entonces yo lo considero un poco de incertidumbre. Estudias Ciencias del Deporte, ¿verdad? Sí. Una carrera también con bastante práctica, como ha sido también en el caso específico de tu carrera. Bueno, ahí también considero que ha sido un poco complicado, porque a lo mejor unas prácticas de otra carrera podrían darse en el aula, en el hogar, pero nosotros, por ejemplo, en la azotea hemos hecho algunas prácticas en los recursos que teníamos, porque tampoco podíamos más, pero bueno, creo que al final hemos aprendido de la manera en que cada profesor ha sabido encontrar un recurso para enseñarnos. Y no sé si notas que tanto los profesores como los alumnos del curso pasado a este pues habéis aprendido más a dar estas clases online y a este tipo de docencia. Sí, sí. Se nota, ¿no?, que hay más aciertos este año, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso este año hemos podido hacer algo presencial, ¿no? Y lo hemos notado mucho. Claro. Mucho esfuerzo, ¿no?, por parte de todo el mundo en la universidad, rectora. Claro, la cuestión es que también cada titulación ha tenido un recorrido distinto, porque son tan diferentes. En el caso, por ejemplo, de una titulación como Ciencias del Deporte, en la que hay una gran carga práctica que tiene que realizarse además, por ejemplo, con el contacto físico. Eso ha sido también un inconveniente el año pasado y porque este año las prácticas se han dado todas, pero claro, con unas cautelas y una prudencia que tampoco han permitido, por ejemplo, que un deporte se ejercite de la forma habitual. Ha habido que crear grupos, ha habido que adaptar los espacios, ha sido un gran trabajo, incluso manteniendo este año la presencialidad. Los profesores hicieron en el tema de las prácticas una labor inconmensurable, porque ya podemos hablar de lo difícil que es impartir clase a través de una pantalla, y como decía Reyes, las dificultades que esto comporta, pero al mismo tiempo cambiar las prácticas, que por su propia definición son experiencias en la realidad, a un formato online fue un trabajo enorme. Se intentaron crear simulaciones alternativas,
desde los químicos hasta los de enfermería, hasta, qué sé yo, pues los propios geólogos que intentaron reproducir las salidas de campo utilizando vídeos, utilizando imágenes. Es decir, ha habido un trabajo inconmensurable, un trabajo que también nos ha generado ahora mismo unos materiales valiosísimos sobre los que tenemos que seguir trabajando, pero que se hizo además de una forma rapidísima, porque la clave de todo esto es que si 6 meses te avisan antes, pues bueno, te vas preparando. Pero es que esto, como muy bien ha descrito Estela, fue de un día para otro. Nosotros, a los rectores de Andalucía, nos convocaron un jueves por la tarde y nos dijeron: hay que cerrar la universidad, pero hay que continuar funcionando. Y entonces, bueno, el PAS, que también hay que reconocerle un mérito enorme, porque hasta ahora hemos hablado de profesorado y de estudiantado, pero nuestro personal de administración y servicios se fue a su casa, conseguimos que pudieran entrar en sus ordenadores de los puestos de trabajo y desde allí estaban realizando todo el teletrabajo, es decir, estaban manteniendo una estructura administrativa que es muy compleja en la universidad, imagino que también en los centros educativos, para que también se pudiera seguir funcionando como administración. Y eso ha sido tremendo. Como bien decía Estela, comportaba también crear una regulación nueva, un marco jurídico que diera la mayor seguridad posible, que nos permitiera controlar la situación. Así que pues han sido meses generando nueva normativa, resoluciones rectorales, instrucciones, acuerdos de consejo de gobierno, para que, por ejemplo, los estudiantes tuvieran claro qué va a pasar con mi docencia, cómo se me va a evaluar, qué puedo hacer si, por ejemplo, hay un problema, una disfunción en el sistema. Y lo último que quería mencionar en esta intervención es que, al igual que comentaba la delegada, ¿no?, que pensaron en los alumnos vulnerables, nosotros también pensábamos en esos estudiantes que estudian con una precariedad económica importante, que no tienen medios. Entonces, pues intentamos que primero en una convocatoria de urgencia, luego en 4 convocatorias más que se sacaron, pues que todo el mundo tuviera una webcam, todo el mundo tuviera una buena conexión de internet, que no se le cayera la conexión a la Moodle, y que todo el mundo tuviera al menos un portátil o algo medianamente digno para poder seguir las clases. Toda esta ha sido una inversión enorme, económica, con la que tampoco contábamos, pero que nos parecía imprescindible. Le preguntaba antes a Reyes, delegada, que de un año a otro qué se ha aprendido en la delegación también, ¿no? Este año las clases han sido presenciales, pero nada que ver con cómo se vivían antes, ¿no? ¿Qué se ha aprendido de un año a otro? Se ha aprendido muchísimo, muchísimo, porque el consejero de Educación tiene una frase que a mí me gusta. Él dice: la educación del siglo XXI ha empezado en el curso 2021, ¿no? Y un poco sí que es verdad, ¿no? Nosotros llevamos ya tiempo trabajando en una transformación digital de la educación en Andalucía, que fuera acompañada de un proceso de innovación educativa, porque no se trataba de tener recursos ordenadores, tablets, y seguir haciendo lo mismo, pero en otro formato. No se trata de eso, no se trataba de dar el salto a trabajar nuevas metodologías que se centraran en las competencias del alumnado, que trabajaran los contenidos de manera más integral, tecnologías que permitieran metodologías más inclusivas, que se adaptaran, más flexibles, que se adaptaran a cualquier diversidad, y eso que ya estaba en cocina, pues evidentemente hemos tenido que acelerarlo, que lanzarlo, que impulsarlo con mucha más potencia. Te puedo decir, por ejemplo, que desde la pandemia, en el último año y medio, en Huelva provincia se han puesto en marcha casi 10.000 acciones formativas, con más de 30.000 participantes. El profesorado se ha puesto a formarse a tope desde el minuto 1, o sea, fue el paso al no presencial. Tenemos que reinventarnos con la dificultad de que probablemente la persona que tú tengas enfrente ya no es que no tenga un portátil, es que si tuviera tampoco podría usarlo, con las dificultades, ¿sabes? O sea, que es que realmente llegar a según qué edades y continuar con el proceso educativo de los estudiantes de según qué edades era un tema importantísimo, un reto importantísimo, ¿no? Entonces sí que es verdad que nos hemos reinventado, hemos puesto a disposición del profesorado no solo recursos informáticos. Durante el confinamiento se repartieron tablets, hicimos un censo
de todos los alumnos que se habían desconectado, los teníamos localizados con nombre, apellido, en qué curso estaban, qué les pasaban. También porque les repartimos tablets para que tuvieran algún medio con conexión wifi, con una buena conexión, que pudieran seguir. También para, en el principio de este año, hacerles un plan de acogida que permitiera durante este curso 2021 pues abordar esas dificultades, ¿no?, que el alumno podía tener pendiente, ¿no?, esos aprendizajes que se han quedado pendientes o esas dificultades que acumuló del tercer trimestre del año pasado, ¿no? Entonces, la verdad que el trabajo se ha hecho muy concienzudamente, con un esfuerzo colectivo sin precedentes, creo yo, de verdad, porque además no hay palabras para agradecer. Personal de administración y servicio, profesorado, las familias, los equipos directivos, los CEPs, los centros de formación de profesores, poniendo formación a disposición del profesorado, los equipos técnicos pendientes de ese alumnado vulnerable en el seguimiento de todo lo que le estaba pasando en sus casas, aparte de la cantidad de recursos que se han puesto también, como bien decía María Antonia, ¿no?, para este curso 2021 pues han puesto encima de la mesa pues más de 700 millones extras, ¿no?, para ese refuerzo de limpieza, refuerzo de profesorado, portátiles, mascarillas, hidrogeles, yo qué sé, tablets, todo lo que en equipamiento, o sea, todos los recursos que los centros necesitaban, ¿no?, monitores para reforzar los servicios complementarios. O sea, pues sí que es verdad que en las etapas no universitarias el servicio que dan los centros educativos a las familias y al alumnado pues abarca mucho más que lo que se da en clase, ¿no? Entonces, intentando abarcar pues todos esos aspectos y bueno, complicado, pero yo creo que bueno, que podemos estar razonablemente satisfechos. Un segundo, porque estamos llegando al final de esta primera parte y como Reyes no nos va a acompañar en la segunda parte, me gustaría pues hacerte una última pregunta, Reyes, de cara al futuro. ¿Que te gustaría que algo de lo que habéis hecho durante estos años de enseñanza online se quedara de aquí al futuro, a los próximos cursos? Personalmente no me gustaría que... Nada. ¿No? Ninguna clase online, nada. No. ¿Te quieres olvidar de eso? Bueno, no solo olvidar, yo creo que la enseñanza no es igual online que presencial. Creo que aporta muchísimas más cosas que tan solo conocimientos, aporta muchísimas más cosas la docencia presencial. ¿Verdad? Bueno, aparte de la vida universitaria, creo que también la vida estudiantil a nivel de institutos, primaria, yo creo que aporta muchísimas más cosas la docencia presencial. Reyes, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Traernos tu experiencia. Nosotros nos vamos unos minutitos a publicidad, no se muevan en casa, que volvemos enseguida.